Bien, ¿qué tal todos? Vamos a ver la clasificación de los conceptos como criterios de perfección. Para la actividad 1 del apartado segundo del curso de Lógica 1. Su servidor, Luis Gabriel Mateo Mejía. La clasificación de los conceptos, primero que nada, se da por su extensión, singular, común, particular, colectivo y universal, por su comprensión, simple, complejo, abstracto y concreto, y por su perfección, claro, confuso y distinto. La clasificación del concepto se puede dar de varias formas. Un primer criterio está basado en sus propiedades fundamentales, que son extensión y comprensión. El segundo criterio es la perfección, que es el refinamiento con el cual el concepto logra o no representar las características básicas de una clase determinada de objetos. Por su extensión tenemos los singulares, que hacen referencia a un solo objeto, por ejemplo UNAM; los particulares, que son conceptos que se refieren a una parte de una clase de objetos que comparte el mismo conjunto de características, ejemplo, los estudiantes de la ENP, los planetas del sistema solar. Los universales se refieren a la clase entera de objetos que comparten las mismas características, ejemplo, estudiante, planeta, soldado. Y los colectivos, que hacen referencia a objetos que juntos forman una clase determinada de objetos. Por ejemplo, Rebel, que es el grupo de universitarios que apoyan el fútbol; Ejército, Cardumen, etc. Por su comprensión tenemos los simples, que se refieren a una sola característica, por ejemplo, el ser. Complejos son conceptos que forman aglutinado dos o más conceptos a fin de formar uno más rico y original, por ejemplo, hombre. Abstracto, que hace referencia a un conjunto de características tal y como son captadas conceptualmente, por lo que apuntan a la comprensión del concepto tal cual. Son difíciles de definir, pero se perciben con exactitud, por ejemplo, belleza, pobreza. Concretos se refieren a las características a las que apunta la comprensión del concepto como propiedad del objeto: bello, pobre, banco, etc. Por su perfección tenemos los claros, que permiten distinguir entre clases de objetos y semejantes, por ejemplo, fuerza. Los exactos, que permiten distinguir diversas clases de objetos sin agregar o quitar nada de su contenido esencial. Este tipo de concepto suele ser construido por las ciencias, por ejemplo, la biología. Cada clase de individuos se caracteriza por pertenecer a un reino, un género y una especie. Distintos son estos conceptos que presentan las propiedades generales y particulares de una clase determinada de objetos. Generalmente están referidos a la especialidad de alguna ciencia, por ejemplo, cáncer de seno, movimiento ondulatorio, etc. Fuentes de consulta: Ciencias Day, blog de análisis social, en línea, visto el 29 de septiembre de 2017 en cienciasday.blogspot.mx. Gracias.